Hay pocas personas en la historia tan ambiciosas, tan asesinas y tan responsables de la muerte de millones como el protagonista del video de hoy. Nacido en una familia de clase media común, dado de baja deshonrosamente de la Marina por mujeriego, llegaría a convertirse en el jefe de la inteligencia y las fuerzas de policía secreta de los nazis. Su creencia en una amenaza interna para el régimen cultivaría una cultura de miedo y paranoia dentro de la Alemania nazi, y su deseo de librar al régimen de la amenaza percibida que representaban los judíos y aquellos considerados degenerados lo llevaría a convertirse en el arquitecto del Holocausto, con el asesinato industrial de millones. En el video de hoy cubriremos la perturbadora vida, carrera y muerte de Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich nació el 7 de marzo de 1904 en una familia típica de clase media. Su padre Richard era cantante de ópera y compositor. El joven Reinhard Heydrich no solo tocaba el violín, sino que también practicaba todo tipo de actividades deportivas como esgrima y natación. Su padre no era muy político, pero sí era firmemente nacionalista, con mucho respeto por el Estado y el Kaiser. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Richard Heydrich tuvo dificultades debido al empeoramiento de la economía del país. En la Alemania de la posguerra, plagada de todo tipo de grupos revolucionarios de derecha e izquierda, se dice que Reinhardt, de 15 años, se unió a uno de los muchos Freikorps. Estos grupos, Freikorps, eran paramilitares de derecha formados por exsoldados. Estos grupos luchaban activamente contra los revolucionarios comunistas en las calles, aunque es poco probable que Reinhard Heydrich, de 15 años, realmente haya peleado. Después de terminar su educación, Reinhard, en lugar de seguir los pasos de su padre, consiguió empleo en la Marina alemana en 1922. Durante su entrenamiento, circularon rumores de que Reinhard tenía ascendencia judía, un rumor que lo seguiría durante algún tiempo y pondría en duda su lealtad a Alemania. Muchos en la Alemania de la posguerra buscaron culpar a los judíos por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pudo ascender en las filas y convertirse en oficial de comunicaciones, alcanzando el rango de primer teniente. Durante su tiempo en la Marina, Reinhardt tuvo varias aventuras con mujeres, a quienes les prometía matrimonio. El padre de una de estas mujeres, quien era un oficial naval de alto rango, se ofendió porque Reinhardt le prometió matrimonio a su hija antes de anunciar su compromiso oficial. Por comportarse de una manera indigna de un oficial, Reinhardt fue dado de baja deshonrosamente. La mujer a la que Reinhardt realmente le había propuesto matrimonio se llamaba Lina von Osten y pronto encontraría trabajo para su prometido desempleado. Lina ya era miembro del partido nazi cuando conoció a Reinhardt, y su hermano también era miembro de un grupo paramilitar nazi llamado Sturmabteilung o las AUIA SALI. Gracias a sus conexiones, Heydrich pudo obtener una entrevista para un puesto trabajando bajo las órdenes del jefe de las SS, Heinrich Himmler. En ese momento, las SS eran solo una pequeña unidad de guardaespaldas, pero Himmler tenía el deseo de hacer crecer la organización. Himmler pensó que Reinhardt había trabajado en los servicios de inteligencia, como mencionó durante la entrevista. Había exagerado su propia experiencia y logró asegurarse un puesto en la naciente CSS, con la tarea de establecer un servicio de inteligencia, lo que llegaría a conocerse como el Servicio de Seguridad o el SD. Tras el nombramiento de Hitler como canciller de Alemania en enero de 1933, Reinhardt recibió la tarea de recopilar información y material de chantaje sobre los opositores políticos de los nazis. Estas acciones ayudaron a los nazis a limitar a sus opositores políticos y les permitieron aumentar ligeramente su porcentaje de votos en marzo de 1933. Reinhardt y Himmler buscaron consolidar su poder tomando el control de la fuerza policial de Baviera, al mismo tiempo que asumían el control de la Gestapo de manos de Hermann Göring. Mientras tanto, el aparato de terror del régimen nazi estaba tomando forma, especialmente los campos de concentración, comenzando con un campo en Dachau. Se estaban llevando a cabo arrestos masivos de comunistas, sindicalistas y socialdemócratas, muchos de los cuales terminaban en estos campos. Unas 20.000 personas fueron arrestadas en los primeros meses del régimen,
detenidas por las SA e identificadas por la fuerza policial secreta en constante crecimiento de Reinhardt. Mientras el partido nazi buscaba consolidar el poder y ganarse la aceptación de las élites alemanas, la cuestión del poder de la SA era una causa constante de preocupación. Con más de 2 millones de miembros en su apogeo, superaba en número al ejército alemán y se presentaba como una fuerza revolucionaria. Su líder, Ernst Röhm, incluso había sugerido que el ejército fuera reemplazado por la CC, pero otros altos mandos nazis se dieron cuenta de que necesitarían mantener de su lado a las élites alemanas. Reinhardt, Himmler, Göring y Joseph Goebbels conspiraron para destruir a la CA y a su liderazgo, con el SD elaborando las listas de aquellos que necesitarían eliminar. La SS fabricó pruebas del plan de Ernst Röhm para suplantar a Hitler. La SS de Himmler luego jugaría un papel clave en las ejecuciones y arrestos en lo que se conocería como la Noche de los Cuchillos Largos. Tenemos un video separado y específico sobre este tema, pero el resultado fue la reducción del poder de la SA y el ascenso de la SS como la organización clave dentro del régimen nazi. Reinhardt, como la mano derecha de Himmler, continuaría su ascenso meteórico a través de las estructuras de poder nazi. Tras el asesinato de un diplomático alemán por un adolescente judío en París, Reinhardt desempeñó un papel crucial en el pogromo posterior conocido como la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht. Miles de hogares y negocios judíos fueron destruidos y saqueados. Cientos fueron asesinados por los aparentes actos espontáneos de violencia llevados a cabo por ciudadanos alemanes aparentemente comunes. En realidad, gran parte de la violencia fue llevada a cabo por miembros del partido nazi o miembros de la CC, tanto uniformados como de civil. Detrás de escena, Reinhardt estaba coordinando la violencia con la Gestapo, el SD y la policía. Ordenó que los miembros de sus fuerzas policiales irrumpieran en las sinagogas y obtuvieran los archivos e información que se tenía sobre los judíos en Alemania. Unos 20.000 judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración, muchos de los cuales fueron asesinados. Reinhardt volvió a demostrar sus capacidades organizativas, el alcance de su aparato de seguridad y su deseo de eliminar a los judíos. Una de sus principales filosofías era que el régimen nazi enfrentaba varias amenazas internas para su supervivencia, siendo la principal la que representaban los judíos. A partir de 1939, el SD y la policía fueron vinculados formalmente y puestos bajo el mando de Reinhardt. Las personas podían ser arrestadas bajo el argumento de que podrían cometer un delito, y a menudo terminaban en campos de concentración. Presentado como si fuera custodia protectora, miles de personas fueron arrestadas y detenidas. Los homosexuales, los romaníes y aquellas personas religiosas que se oponían al régimen nazi, todos fueron perseguidos para librar a los nazis de cualquier amenaza interna. Pero la principal amenaza identificada por el partido nazi eran los judíos, tanto dentro como fuera de Alemania, en lo que ellos llamaron el judeo-bolchevismo. Algunos de los primeros intentos de abordar la cuestión judía involucraron la expulsión forzada de judíos de Austria, un programa encabezado por el CCD de Reinhardt. El hombre a cargo de esta oficina era un teniente de las SS llamado Adolf Eichmann, quien más tarde desempeñaría un papel importante en la organización de la logística del Holocausto. Eichmann y el SD supervisaron la expulsión de los judíos austriacos, quienes fueron enviados a guetos judíos en Polonia, una forma de concentrar a los judíos antes de decidir cómo serían tratados, mientras los apartaban de la sociedad. Desde estos guetos, los judíos serían finalmente transportados a varios campos de concentración, y estos campos habían sido construidos para albergar a los judíos hasta su muerte. Reinhardt quedó impresionado con la iniciativa de Eichmann, haciéndolo ascender de rango y convirtiéndolo en su mano derecha. El Einsatzgruppen fue otro grupo creado por Himmler y Reinhardt. Los Einsatzgruppen eran unidades móviles de nazis fanáticos que operaban detrás del ejército alemán, llevando a cabo masacres de judíos, eslavos y comunistas. Y fueron utilizados en Austria después de la invasión de Polonia y al inicio de la Segunda Guerra Mundial. En lo que se denominó Intelligent Action, decenas de miles de inmigrantes polacos
fueron identificados, detenidos y ejecutados. Maestros, abogados, miembros de la élite, líderes religiosos y todo tipo de intelectuales fueron objetivo como un medio para destruir la identidad nacional polaca y reducir la posibilidad de cualquier movimiento de resistencia significativo. Se preparó una lista de unas 61.000 personas antes de la invasión, pero en total alrededor de 100.000 personas fueron asesinadas como una señal de los métodos que vendrían, especialmente en la forma en que el régimen nazi trató a los judíos. Los métodos empleados contra la intelectualidad polaca serían utilizados nuevamente en 1941 y durante la invasión de la Unión Soviética. Los objetivos nazis de crear un vasto espacio vital en el este y la destrucción del judeo-bolchevismo se cumplirían con la invasión. Reinhardt, como muchos nazis, creía que los judíos y el comunismo estaban vinculados biológicamente y que la destrucción del pueblo judío también destruiría el comunismo. Nuevamente, los escuadrones de los Einsatzgruppen siguieron detrás del ejército alemán, aunque con su apoyo logístico. Los Einsatzgruppen tenían la tarea de destruir todas las fuerzas partisanas y a los miembros del Partido Comunista. Sin embargo, los judíos eran clasificados como partisanos, sin importar su afiliación, edad o género. Niños, ancianos, hombres y mujeres eran detenidos, transportados a fosas a menudo ya excavadas y fusilados. Aquellos que no eran masacrados eran concentrados en guetos mientras se decidía qué se haría con ellos. En los primeros 6 meses, desde el inicio de la invasión a la Unión Soviética, entre 800.000 y 1 millón de personas fueron masacradas por los Einsatzgruppen de Reinhardt. A medida que las fuerzas nazis avanzaban hacia el este y más judíos eran capturados en el avance, los métodos empleados para tratar con los judíos se consideraron insuficientes. La mano de obra, los recursos y el esfuerzo físico de quienes llevaban a cabo las masacres se consideraban un costo demasiado alto. Cuando Himmler visitó una ejecución masiva de judíos cerca de Minsk en agosto de 1941, vomitó en el lugar. Se ordenó emplear métodos de ejecución más convenientes. Los experimentos previos con camiones de gas, donde al principio los enfermos mentales eran encerrados en la parte trasera de las camionetas y se les bombeaban los gases de escape, resultaron ser la solución que se emplearía. Reinhardt fue encargado de idear la solución final a la cuestión judía. En enero de 1942, 15 de los funcionarios nazis de más alto rango asistieron a la conferencia de Wannsee, con Reinhardt desempeñando un papel principal. El propósito de esta reunión era idear la solución final a la cuestión judía, es decir, cómo los nazis erradicarían al pueblo judío en Europa. La reunión estuvo llena de términos eufemísticos sobre cómo se trataría a los judíos. Adolf Eichmann, quien asistió y tomó notas, registró que los 11 millones de judíos de Europa serían obligados a trabajar hasta que sucumbieran por causas naturales, lo que significaba trabajar hasta la muerte. El resto, considerados los más fuertes en términos de selección natural, serían asesinados. Fue en 1942 cuando se tomaron medidas para establecer no solo campos de concentración, sino también campos de exterminio. Las ahora infames cámaras de gas fueron establecidas en lugares como Treblinka y Auschwitz. Este asesinato sistemático de judíos, Roma, homosexuales y todos aquellos que los nazis declararon que no tenían lugar en su mundo, fue posible en gran parte gracias a Reinhard Heydrich. Además de desempeñar un papel clave en la planificación del Holocausto, Reinhard fue nombrado viceprotector del Reich en la Bohemia y Moravia ocupadas por Alemania, que en ese entonces era territorio de Checoslovaquia. Fue enviado para lidiar de manera brutal con la resistencia checa a la ocupación nazi. La resistencia checa y el gobierno en el exilio buscaban obstaculizar la ocupación nazi y ganarse un lugar entre los aliados. Cuando Reinhard llegó, estableció la ley marcial y ejecutó a varios combatientes de la resistencia. Miles fueron arrestados y masacrados. La cultura checa fue suprimida en favor de la cultura germánica. Se utilizó violencia brutal y recompensas por obediencia para consolidar el dominio nazi. Pero el objetivo desde el principio era allanar el camino para el desplazamiento de los checos y su reemplazo por alemanes étnicos.
Pero a pesar de su alto rango y su papel crucial en el Estado nazi, Reinhardt era increíblemente descuidado y arrogante con su propia seguridad. Había volado como piloto de combate durante la invasión nazi de Noruega hasta que Himmler le prohibió volar después de que estrelló su avión detrás de las líneas enemigas. Durante su tiempo en Praga, a menudo viajaba en un auto descapotable, sin seguridad, salvo por su chofer. Esto fue a pesar de las órdenes expresas de Himmler de tomarse en serio su seguridad después de presenciar personalmente su actitud despreocupada. Reinhardt se convirtió en un objetivo tentador para el gobierno checo en el exilio, ansioso por demostrar su legitimidad ante los aliados mientras asestaba un golpe a los opresores nazis. Trabajando con los británicos, se lanzó la Operación Antropoide para asesinar a Reinhardt. Soldados checos fueron entrenados por los británicos, equipados con metralletas, Sten y granadas, y lanzados en paracaídas sobre Praga en diciembre de 1941. Los dos hombres que encabezaban la operación eran Jan Kubis y Josef Gabček. Estudiaron la rutina de Reinhardt, el recorrido que hacía su auto y dónde sería mejor lanzar un ataque. El lugar seleccionado para el ataque fue una curva cerrada en una carretera hacia su cuartel general. Esto significaría que el auto de Reinhardt reduciría la velocidad, permitiendo que los asesinos atacaran. El 27 de mayo de 1942, los asesinos checos tomaron sus posiciones y esperaron a que Reinhardt llegara. Cuando el auto se acercó, Gabček apuntó con su metralleta Sten, pero como solía pasar con esa arma, se atascó. En lugar de escapar de los asesinos, Reinhardt ordenó a su chofer que detuviera el auto para poder levantarse y dispararles con su arma corta. Mientras tanto, Kubis logró acercarse al auto, sin ser visto, y lanzó una granada modificada diseñada para explotar al impactar. La granada cayó cerca de la rueda trasera del auto. La explosión destrozó el guardabarros trasero derecho y la metralla de la granada, el auto y el asiento atravesó el vaso, el diafragma y el pulmón de Reinhardt. Mientras los asesinos huían, Reinhardt fue trasladado a un hospital local. El ataque provocó indignación y consternación entre el liderazgo nazi, y tanto los médicos personales de Himmler como los de Hitler fueron enviados para ayudar en su recuperación. Aunque se hicieron intentos para extraer la metralla y a pesar de señales de mejoría, Reinhardt murió el 4 de junio de 1942. Se cree que la causa de la muerte fue sepsis, y se piensa que la sepsis fue provocada por un pelo de caballo que quedó alojado dentro de Reinhardt. El pelo en el tapizado del asiento del auto habría salido despedido y se habría incrustado en el cuerpo de Reinhardt durante la explosión, lo que llevó a su muerte. Mientras Reinhardt fue enterrado con todos los honores, el pueblo de Checoslovaquia enfrentó enormes represalias. Cientos fueron masacrados en el pueblo de Lidice, un lugar que se pensaba albergaba a muchos miembros del ejército checo en el exilio. Hasta 5.000 personas fueron asesinadas en respuesta a la muerte de Reinhardt. En cuanto a los asesinos, se ocultaron, pero a medida que los nazis amenazaban con masacrar a aún más civiles, se volvió cada vez más difícil permanecer escondidos. La ubicación de varias casas de seguridad de la resistencia fue entregada a la Gestapo, que a su vez realizó redadas. En un sombrío ejemplo de los métodos empleados para localizar a los asesinos, a un joven de 17 años le mostraron la cabeza decapitada de su propia madre. Esto se hizo para quebrar su determinación y revelar la ubicación de los combatientes de la resistencia responsables. Finalmente, los asesinos y varios combatientes de la resistencia checa fueron localizados, escondidos, en la iglesia de San Cirilo y Metodio en Praga. Todos murieron en el intento de arrestarlos o se quitaron la vida. La muerte de Reinhardt no impidió que los nazis continuaran con sus planes de exterminar a millones de judíos. El año de la muerte de Reinhardt fue cuando se asesinó al mayor número de personas durante el Holocausto, ya que la Operación Reinhardt estaba en pleno apogeo. El plan para la destrucción del pueblo judío fue delineado en la Conferencia de Wannsee y llevó el nombre de su arquitecto mucho después de su muerte. Su cercano compañero, Adolf Eichmann, continuaría el trabajo de Reinhardt, organizando gran parte del genocidio a escala industrial. Reinhardt era ambicioso y despiadado.
Se podría decir que es el hombre más responsable de lo que uno piensa al hablar de los nazis. Él jugó un papel crucial en la creación del Estado policial opresivo, supervisó el ascenso de las SS y fue encargado de decidir exactamente cómo se implementarían los objetivos de Hitler en la destrucción del pueblo judío. Los crímenes y las víctimas de Reinhard Heydrich son muchos y nunca deben ser olvidados.